Seguimos con el ejercicio 3, vamos con el apartado B. Nos piden que para A igual a menos 2, aquí ya lo he cambiado, para A igual a menos 2 estudiamos la monotonía, es decir, el crecimiento y el decrecimiento y la curvatura, es decir, la concavidad y la convexidad de esta función y estudiemos si tiene algún punto de inflexión. Bueno, en primer lugar vamos a estudiar la monotonía. Recordamos que aquí tengo una función. Esta función está definida a la izquierda de 0 de la forma y igual a 1 partido por x menos 1, que no tiene más problema de definición, puesto que el 1 está aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y esta otra función, que es una parábola, que es x al cuadrado menos 2. Tenemos que estudiar entonces el signo de la primera derivada para estudiar la monotonía y el signo de la segunda derivada para estudiar la curvatura, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a estudiar en este trozo el signo de la primera derivada. La primera derivada, cuando derivamos esta, igual a 1 partido por x menos 1, su derivada es el primero derivado, el de arriba derivado, perdón, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar 1 por el de abajo derivado, que también vale 1, partido por el cuadrado del denominador. Si os dais cuenta, este numerador siempre es negativo y este denominador siempre es positivo, puesto que la x es más pequeña que 0, esto nunca es 0 y cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo. De manera que este cociente en el intervalo que a nosotros nos corresponde, que es desde 0 para atrás, que es donde lo estamos estudiando, esta y' es siempre negativa. Vuelvo a repetir, el denominador, como está elevado al cuadrado, en este tramo siempre es positivo. Cualquier número distinto de 0 elevado al cuadrado es siempre positivo y el numerador es constante, que es negativo, negativo entre positivo, negativo. Luego aquí la función va a ser decreciente. Luego, si x pertenece al intervalo menos infinito 0, la función es decreciente. Vamos a ver qué ocurre en el otro intervalo. En el otro intervalo, que es desde 0 hasta más infinito, tenemos que nuestra función es x al cuadrado menos 2. Cuando derivamos nos queda 2x. Si estudiamos el signo de la derivada ahora, pero lo tenemos que estudiar desde 0 en adelante, aquí no lo estudiamos, no nos importa nada, puesto que esta función vale desde 0 en adelante. Desde luego que 2x para los x positivos es positivo. Luego aquí la función será creciente, es decir, si x pertenece al intervalo que va desde 0 hasta más infinito, entonces la función es creciente. Bueno, pues este es el estudio de la monotonía, ¿de acuerdo? No nos piden que calculemos los extremos, sencillamente la monotonía, pues ya está hecho este apartado correspondiente a la monotonía. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. Entonces, como la primera derivada, volvemos a separar dos trozos, a la izquierda de 0 y a la derecha de 0. Calculamos la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos aquí. Dice el de arriba derivado 0 por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar menos 1 por el de abajo derivado. Y veis que abajo tenemos una potencia que dice el exponente por la base elevado a 1 menos por la derivada de la base, que es 1, partido por el cuadrado del denominador. Es decir, que aquí nos quedará 2 por x menos 1 partido por x menos 1 al cubo. X menos 1 a la cuarta, perdón, que ya me he anticipado yo para simplificar. Entonces, este x menos 1 con este x menos 1 a la cuarta nos quedará aquí un cubo. Es decir, que nos queda 2 partido por x menos 1 al cubo. Vamos a estudiar entonces el signo de esta segunda derivada. Esta es la segunda derivada y me tengo que centrar a la izquierda del 0. Aquí no me importa nada, puesto que estamos estudiando la segunda derivada. Estos son dos comitas, la voy a poner bien. Estos son dos comitas, voy a borrarlo primero, que parece que ha salido ahí un poco regular. Bueno, dos comitas, la segunda derivada, es lo que estoy estudiando. Bueno, cuando cojo un número que está aquí, que es negativo, fijaros que cuando sustituís cualquier x por un número negativo, negativo menos 1 será negativo y negativo al cubo es negativo. Luego esta parte de aquí, cuando la x es negativa, cuando la x es menor que 0, esto de aquí es negativo. Lo de arriba es constante y es positivo, más entre menos, menos. Luego aquí la curva será
cóncava hacia el eje, hacia las íes negativas, ¿de acuerdo? Porque la segunda derivada es negativa. Si calculo ahora la segunda derivada en el trozo que va desde 0 hasta más infinito, teníamos aquí que la y' es 2x, luego la derivada segunda es 2, que es siempre mayor que 0, de manera que desde el 0 en adelante, que es donde nos interesa estudiar el signo de la segunda derivada, ahora la segunda derivada es positiva, luego aquí la curva será cóncava hacia el eje, hacia la parte positiva de las íes, ¿de acuerdo? En conclusión, que si fuéramos aquí y tenemos el 0, resulta que aquí la segunda derivada es negativa y aquí la segunda derivada es positiva. Luego aquí será cóncava hacia las íes negativas, cóncava hacia las íes positivas. Resumimos. Si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 0, entonces la derivada segunda es menor que 0, luego la función es cóncava hacia las íes negativas, ¿vale? Y si la x pertenece al intervalo que va desde 0 hasta más infinito, la derivada segunda es positiva, con lo cual la función es cóncava hacia las íes positivas. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a la pregunta del punto de inflexión, os dais cuenta que como en x igual a 0 no es continua, porque habíamos visto que el valor de a para el que era continua no era exactamente a igual a menos 2, entonces si no es continua no es derivable, en x igual a 0 lo que se produce es un cambio en la curvatura. No podemos decir, salvo que hubiéramos dado la definición específica de punto de inflexión pidiendo sencillamente un cambio en la curvatura, pero generalmente es habitual que para que exista punto de inflexión tiene que ser la función derivable. Entonces hay un cambio de curvatura, en x igual a 0 hay cambio en la curvatura, pero no punto de inflexión. En la curvatura, pero con la definición habitual de punto de inflexión, no es punto de inflexión puesto que la función no es derivable, pero no hay punto de inflexión, porque se necesita que exista la primera derivada y la segunda derivada en el punto de inflexión. Bueno, hasta la próxima. Adiós.